Amigos, hemos regresado a Argumentos. Gracias por seguir en sintonía de este espacio a través de la señal de Globovisión. Continuamos con el filósofo especialista en filosofía de la guerra y abogado Fernando Rivero. Antes de irnos a la pausa quedábamos con una pregunta, que son las preocupaciones energéticas y también cómo impacta a Venezuela toda esta dinámica. Se hablaban de los posibles escenarios. No ocurrió, digamos, a los momentos estamos en una tregua por la paz, pero esa incertidumbre que se maneja en el mundo ante una posible crisis energética, ante el cierre del estrecho de Hormuz y todas las implicaciones que llevarían, también qué juega Venezuela en este escenario global. Considero, Rosa, que en este momento uno puede ser partidario de una opinión política o de otra, pero lo que no podemos es intentar, digamos, refrendar la utilización de la fuerza militar como una manera de dirimir las controversias internacionales. Venezuela ha tenido una diplomacia donde ha acompañado, por ejemplo, la decisión de la CELAC de que esta es una región de paz y libre de la proliferación de bases militares extranjeras. Igualmente, se ha planteado la no existencia en esta región de bases militares extranjeras. Creo que hoy Venezuela tiene un papel importantísimo que jugar, no solamente con la cumbre que ha propuesto el presidente Maduro, sino también en el fortalecimiento de algunos organismos, como por ejemplo la CELAC. En la CELAC coinciden, convergen países con gobiernos de distintos signos, pero lo más importante es que podamos afrontar los retos globales de distinta índole, digamos, a partir de los intereses compartidos. Por ejemplo, Rosa, el tema de la inseguridad alimentaria, que afecta a una gran cantidad de millones de seres humanos acá en esta parte del mundo, me refiero a América Latina y el Caribe. El tema de la necesidad de recursos energéticos, que en el caso de los países del Caribe y también de los países de Centroamérica se constituye en un reto económico que incide en la calidad de vida de la población. En fin, creo que Venezuela tiene hoy un gran papel que jugar en el redimensionamiento, en el cambio radical de las relaciones internacionales, a los fines de que pueda surgir un mundo mucho más equilibrado, un mundo donde los gobiernos sean mucho más respetuosos de los principios que rigen la Carta de Naciones Unidas. Y por qué no pensar inclusive en una nueva institucionalidad que pueda frenar situaciones como la que hemos visto en Asia Occidental. Así es, vamos a sumar al análisis, Fernando Rivero, a Dylan Pereira. Él es licenciado en estudios liberales y también cuenta con una especialización en política, historia, filosofía y diplomado en Derecho Internacional Humanitario. Lo sumamos a este análisis, digamos, las preocupaciones continúan en el mundo, porque además una escalada en este sentido, ¿qué proporciones tendría? ¿Cuál sería el impacto para la humanidad? Si en los ejemplos recientes, si revisamos Hiroshima, Nagasaki, el impacto nuclear, pues obviamente fue de grandes afectaciones, o el incidente en la planta de Chernóbil, la radiación, digamos, estamos hablando de escenarios catastróficos a los que podría arrastrarse la humanidad. Y como hemos hablado pues en otros programas, las bombas no tienen un color político, no tienen un nombre, digamos, y las guerras lo que dejan es devastación y miseria y pues problemas y desafíos para esos países a enfrentar durante muchísimos años. Bienvenido, Dylan Pereira, a este análisis. Muy buenas tardes, Rosa, para ti y toda tu audiencia. En efecto, como decías, la bomba atómica es sin lugar a dudas uno de los vectores, como lo llamaba en el famoso libro, uno de los cuatro jinetes del apocalipsis del futuro, no solamente por el efecto térmico que ha mencionado, el efecto radioactivo de largo plazo, sino también el efecto mecánico. Y sin lugar a dudas, las últimas crisis en las que nos hemos envuelto como humanidad, como sociedad global, pues estamos ante una alarmante y exponencial crecida de las narrativas nucleares de una forma absolutamente irresponsable, y que recordemos que bajo el Tratado de No Proliferación Nuclear de 1968 Sí. está vetado que cualquier otro Estado, más allá de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, puedan tener acceso a la bomba atómica. Y creo que esta discusión se debe marcar precisamente en este tratado, dentro del derecho internacional. Ahora, ¿cómo evalúan ustedes la respuesta de la comunidad internacional de países o de grandes potencias como Rusia, como China, o incluso también veíamos hace momentos la reunión de los países miembros de la OTAN, de países europeos? Dylan. Sí, Rosa, en efecto, el tema de la OTAN es absolutamente relevante porque la cumbre
de la OTAN sucede justamente horas después del cese al fuego anunciado por Estados Unidos entre Israel e Irán, luego de esta escalada de más de 12 días, que comenzaba precisamente tras la publicación de un informe del Organismo Internacional de Energía Atómica de Naciones Unidas, presidido por un argentino, Rafael Grossi, que apuntaba a que Irán presuntamente tendría capacidad de enriquecimiento de uranio a un 60%. Esto lo colocaría técnicamente mucho más cerca al desarrollo de una bomba atómica, lo cual es un veto, por supuesto, para el G7, la Unión Europea y, sin lugar a dudas, también para Israel, que lo considera como una amenaza existencial. Pues la respuesta de la comunidad internacional ha sido precisamente el rearme. En La Haya, precisamente en Países Bajos, Trump ha logrado su cometido de aumentar las promesas del gasto de defensa de todos los miembros de la Alianza Atlántica a un 5% del Producto Interno Bruto de los países hasta el año 2035. Esto era un objetivo que se había trazado al inicio de su primer mandato y que además fue una de sus grandes promesas de campaña, con algún roce diplomático con España, pero que seguramente será tratado también en el seno de Bruselas, pero que sin lugar a dudas nos marca una tendencia clara, que la industria armamentística, la industria de defensa de los países se ha fortalecido y la Alianza Atlántica no quiere quedar atrás. Por otro lado, China ha sido más cautelosa en el sentido de apelar siempre al multilateralismo, pero con la excepción de su presencia y rearme que también ha sucedido. Han cuadruplicado su gasto en defensa militar en la última década y creo que es una tendencia que veremos en ascenso en los próximos años. Dylan, sumo al análisis a Fernando, comentábamos esto dentro de la pausa, que los países pues han venido entonces adoptando esta política en este escenario y le pedimos a Dylan que se mantenga también pues allí en la comunicación porque vamos a retornar con él también. Los países están nuevamente preparando su defensa ante lo que ha sido esta escalada, se preparan nuevamente y ¿quién es el ganador? Pues vemos que también la industria armamentística puede ser uno de ellos. Sí, en efecto, a título de ilustración, una vez que se inició la confrontación armada en territorio de Ucrania entre la OTAN y Rusia, allí, según CIPRI, que es el Instituto para la Paz de Estocolmo, de las empresas, las 15 empresas que más crecieron en cuanto a la comercialización de equipamiento militar y servicios militares, de las primeras 6, 5 son de Estados Unidos. Es decir, es indudable que este tema de el aumento del presupuesto en materia de seguridad y defensa se constituye en un gran negocio. Pero a mí me parece, Rosa, quiero agregar esto antes de que se me vaya a ir la idea. He escuchado en algunos portales que Donald Trump podría ser, digamos, postulado para el Premio Nobel de la Paz. Esto me parece una cuestión ilógica. ¿Por qué? Bueno, porque primero es un presidente que hemos visto cómo han mandado operar sus tropas contra un Estado soberano, miembro de la Organización de Naciones Unidas como es Yemen, pero lo acaba de hacer también contra Irán. Y por otra parte también ha aplicado medidas coercitivas unilaterales que son una violación flagrante a todo el ordenamiento jurídico internacional. De manera que creo que en un momento como este se impone la sindéresis, se impone la paz y lejos de apoyar a quienes le hacen apología a la guerra o toman decisiones guerreristas en este momento, creo que es un momento para volver, por lo menos, a los principios que le han sentido a la Carta de Naciones Unidas. Dylan, tu posición sobre esto, queremos también sumar tu visión. Lleva 5 meses de gestión el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con grandes expectativas, incluso le había prometido poner fin a las guerras, en ese momento al conflicto entre Rusia y Ucrania, pero vemos, bueno, cómo hace días pues hemos estado todos en grandes tensiones con el tema de Irán e Israel. Continúan también los enfrentamientos hacia Gaza, eso no ha culminado tampoco el conflicto entre Rusia y Ucrania. Hay muchas tensiones todavía en el mundo y llega además esta nominación a Premio Nobel de la Paz de Donald Trump. ¿Cómo interpretarlo? Sí, bueno, por un lado el presidente Trump reconocía esta tarde en La Haya que cuando mencionaba durante su campaña su intención de culminar la guerra entre Rusia y Ucrania en 24 horas, pues la realidad es que es mucho más complejo que ello y reconocía que lidiar con el presidente Putin ha sido mucho más difícil que con otros actores. Y de hecho también es curioso mencionar y vale la pena mencionar que el presidente Putin se ofreció como mediador entre Israel e Irán y la respuesta de Estados Unidos
fue precisamente que necesitaban su ayuda para mediar con su propio caso. Es curioso que un Estado que ha agredido a otro Estado como es Rusia contra Ucrania, lanzando una invasión a gran escala, violando los principios del derecho internacional y de la Carta de Naciones Unidas, pues propone ser un sede mediador, que si bien es cierto que tiene una gran capacidad de interlocución con Teherán, pues estamos en una situación de altísimo riesgo para la seguridad de Europa y por supuesto de todo el hemisferio occidental y en realidad de la geopolítica global. En el caso también del Medio Oriente, no podemos evaluar esta situación sin mencionar la presencia de muchos proxies o grupos no estatales armados que se encuentran en la región y que han tenido un apoyo y un respaldo muy amplio por parte de Irán, implícita y explícitamente. Y entre ellos se encuentran elementos como los hutíes en Yemen, que son considerados una organización terrorista, Hamas en Gaza o Hezbollah. Esto por un lado para entender también el posicionamiento de Estados Unidos y la Unión Europea ante el nuevo panorama del Medio Oriente. Lo cierto es que quizás lo que podemos ver en los próximos días es que en el marco de un nuevo acuerdo, si se quiere, de geopolítica para el Medio Oriente pactado entre grandes potencias, y por supuesto, con la intervención de potencias regionales, como el caso del propio Irán, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos e incluso Qatar, podríamos estar viendo en las próximas semanas quizás avances en un cese al fuego en Gaza. Creo que es parte de este tablero geopolítico que es necesario, además del clamor humanitario que ha sido ratificado por Naciones Unidas, por un lado de abogar por la solución de dos estados, pero también un cese al fuego inmediato que lidere o permita liderar una nueva mesa de negociaciones de alto nivel y que establezca a su vez un programa, si se quiere, consensuado por los actores más relevantes para el futuro político, administrativo y cultural, no solo de Gaza, sino de toda la región, dentro del marco de la seguridad y la paz internacional, que es lo que dicta Naciones Unidas. Gracias, Dylan. Retomamos acá con los estudios con Fernando Rivero para también tener sus conclusiones sobre los temas que hemos abordado durante esta jornada y regresamos con Dylan Pereira al regreso de la pausa. Fernando, ya tus conclusiones para cerrar en referencia a lo que está por venir, pues en un mundo convulso hace falta la negociación, el diálogo, y lo hemos visto, los países miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas han estado pues directamente involucrados en situaciones de gran intensidad en los últimos meses. Sí, considero que hay que hacer causa común por la construcción de un orden internacional mucho más justo, mucho más equilibrado, que coloque el acento en la agenda, en los problemas de los pueblos del mundo. Creo que más allá de los intereses geoestratégicos de las grandes potencias, hay que generar mecanismos concretos para que se respeten los principios fundamentales del derecho internacional público. Y eso pasa por colocar en primer plano, Rosa, en mi criterio, tres elementos centrales: la defensa de la vida, la defensa de la paz y la defensa de la autodeterminación de los pueblos. Colocando estas tres premisas como elementos fundantes de las relaciones internacionales, creo que podríamos avanzar hacia la creación de condiciones para evitar que genocidios como el que se ha perpetrado contra el pueblo palestino o lo que acaba de ocurrir contra Irán vuelva a repetirse. Muchas gracias por estar con nosotros. Al regreso también seguiremos conversando con Dylan Pereira para que también nos dé su opinión. Por ahora, un alto al fuego entre Irán e Israel, pero ¿qué puede esperar Gaza? ¿Qué hace falta para que estas negociaciones avancen en favor de la paz? Igual en el conflicto de Rusia y Ucrania, que como nos mencionaba también Dylan, Donald Trump ha dicho hoy más temprano en la cumbre de la OTAN. Por supuesto que yo lo decía de forma irónica, lo de eliminar este conflicto en 24 horas, ya que tiene una escala pues bastante fuerte y diversas causas y cada parte pues también da sus argumentos, pero cómo actuar en favor de la paz en estos tiempos. Al regreso de la pausa seguiremos abordando este y otros temas. No se aparten.